This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Aumento salario na privado sector el sabe antes termina el año a segunda dole. Employer obligado dale 13-month pay na mga empleyado. Dekorasyon de Pasko vendible 2 semana antes el Disyembre. Uso del reventador delicado siempre na salud del persona. Christmas lanterns Talieva Bulchana camino para vender. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Aumento salario na privado sector el sabe antes termina el año a segunda dole o Department of Labor and Employment. Aquí el report ni Marites Espartero. Ya termina ya segun el serye de public hearing acerca na aumento salario ng mga pribado sektor na mga 4 mga lugar, donde ya prinsipya al public hearing na siyudad de Zamboanga, na Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, y ya konkluhi na Zamboanga Sibugay del pasado mes de Nobyembre 14, día de Viernes. Espera ya lang segun después el 30 día o un mes para poder saber si tiene ba aumento na salario antes el termina el año. Asigun ko na Direktor Regional del Departamento de Obreros y Empleo Albert Gutib, kumpleto ya asigun al di ila magabasehan desde mga partners na sektoral, desde na labor y na mga employer. Tiene también mga datos desde PSA, DA, DTI y siyempre del DOLE. Talitamen el inputs del Economy Planning and Development. Tiene también mga datos desde PSA, DA, DTI y siyempre el DOLE. Tiene también al salyama inputs el Department of Economy Planning and Development. Tiene pa 30 día el mga board para pwede ebalwa y pwede decidir acerca ng aumento salario este año. Siguiendo hindi el DOLE amo ta decidi. Decision este del mga employer representative, workers representative y el gobierno. So far, no? Akabaya or tapos na ang ating series of public hearings, no, in 4 areas. We started in Zamboanga City last November 10, and then we conducted another one in Zamboanga del Norte, particularly in Dipolog, then another one that was last November 12, and in November 13 in Pagadian City for the province of Zamboanga del Sur. And we concluded our public hearing in Zamboanga Sibugay last November 14, no, in Ipil. So yun, that remains to be seen because again ang pag-issue ng panibagong wage order ay hindi lang Department of Labor and Employment. Dapat ito ay decision ng tatlong sektor, kaya tinawag nating tripartite board kasi ito ay ang decision ay galing sa employer representative, workers representative, and the government. Asegun ko na direktor, tiyan mga datos elehensya como albasehan na aumento salario, igual al Consumers Price Index, inflation rate, isalyama poverty threshold. May mga data tayo na as our basis, no. Of course, isa dyan yung Consumer Price Index where we nakuha natin, no, yung data na yun na may mga prices of basic and prime commodities na umakyat. Meron ding steady lang
At saka mayroon namang iba na bumaba konti, no? So, yun yung isa sa mga basis natin. Of course, we will consider the inflation rate. And ang pangatlo nating consideration is the poverty threshold, no, of the region. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Debe sigun sigi el mga-employers con el orden del gobierno na dalida del 13-month pay na de estos mga trabahante base na Presidential Decree 851. Donde todo, magasilya mga rank and file employees, maski na ko sa grandor del negosyo o ko sa estado del trabajo, puwera lang aquellos mga commission basis, pero aquellos mga regular, provisionary, y también casual, amo este kwalifikado na 13-month pay. Asigun ko lang direktor del DOLE, Albert Gutib. Maski na un mes pa lang asigun tatrabaha el un empleyado, pwede sa recibir 13-month pay. Quiere decir, base no su salario na un mes, dividi na 12 amo el recibir. Debe sigun antes el Disyembre 25, dia de Pascua, kaba el dale el 13-month pay. Pero antes sa sigun el Febrero o Enero 15, debe mga employer somete ko na di ilang report na dalida del 13th-month pay na di ilang mga empleyado. Batas pa rin ang basis natin dito, Presidential Decree number 851, na kung saan lahat ng employers are required, no, na magbabayad ng 13-month pay sa lahat ng rank and file employees. Yung mga regular, provisionary, casual, even the piece rate workers are entitled to 13-month pay. Yan. So, batas yan, at least 1 month na nagtatrabaho ang worker or ang manggagawa, ay entitled na siya ng 13-month pay. At least 1 month. But not 1 month, 13-month pay. A prorated amount of the total actual salary received by the worker. Meaning, ang kabuuang sahod niya, basta nag-render siya ng at least 1 month, ay entitled na siya ng 13-month pay. Decoración de Pascua vendible 2 semanas antes el mes de diciembre. Aquí también el report de Emil Tuban. Lanterns y paroles y todo klase de dekorasyon tabendea alina Barangay Divisoria. Manada mga display de klase-klase de mga lanterns y parol alina MCL Highway na Barangay Divisoria kay cerca al mes de diciembre. Este mga paroles y otro mga dekorasyon yaliga na ka segundo semana de este mes de nobyembre. Mga second week sa November. Kung saan mga stock ninyo dire, yung mga baligya? Kanil mga parol. Este mga dekorasyon y mga lantern siya sa Lepana, Pampanga, iya imbia lang sila aki na syudad. El presyo del mga lanterns sali na 3,500 pesos para na 4,500 pesos kada uno. Pero tiene pa diskwento. Christmas, mag-display mi. Og dili mahurot, ihipos. Ana, dayon, narami diri, mauman ni ang pwesto sa kong manghudiri, nagrentra man mi diri, bulak man na diha, sir, sa luyo. Apoy mga bulak, baligyan ninyo. Nadaghan. Este tiempo hindi pa bien vendible, pero tiene taanda para mandaman reserve. Itla pregunta lang con el presyo. El dila mga produkto amo el mga Belen y mga Santa Claus y el Christmas tree y reindeer y mucho pa para eskuhi. El calidad de este puede man recycle kay hecho este de seashells, tapo de rikuhi y limpia lang para puede pa usar na otro año. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. A mediante tiene ahora inicial cuento na gobierno local que posible permitía el uso del mga reventador na syudad, el mga ahensya del gobierno como el Departamento de Salud o el DOH. A continua se pasa de la advocacia acerca el umal epekto del reventador na salud del un persona. Na un aviso desde la oficina central del DOH taabla que a mediante que hindi sila taanda en konta con la alegría del venedero mes de Pascua, debe asigun evita mga kaswalidad causa del mga reventador. Mas ta preferi asigun al DOH si usaya lang mga las cosas para alborota como musika o también torotot. Kumpara si usiksen na un kosa tarebenta ikaw sa pairida na un persona. Christmas lanterns taliba bulcha ng mga kamino para bende. Taki el report ni Marites Espartero.
Busca la vida ya di Senyor Husin sali tabulcha magaparol. Hindi asigon ele ta esta na un lugar lang para bende. Cheneves ginda ele na otro magabaryo, igual na putik i Divisoria. Caminando maskin ulan o sol para pwede solamente bende con su magaparol. Para tiene solamente encontrada para na familia. Este asigon al su busca la vida dentro na 30 anyo. Cada vez ta prinsipya ya entra el mes del Disyembre. Pero medyo mahina pa asigon al su negosyo. Menos pa el magakienta kumpra, donde para kunele por casa posible na karistiya. Alto y asigon al su encontrada na dia 500 pesos si man suerte. Pero tu pamalas tiene también dia 0. Dolara, dol poko menos kita ara, kay medyo krisis man kita ara. Pero tiene tamen takumpra tamen, mga project del mga bata, takumpra tamen. Ang tiene bes si Bueno Elblusio pasada, o kita manil income, pero si habla poko lang, dulos to lang para aros diaton. Tiene bes nang lisod-lisod tamen kita, kay bes pa nuay bagat kita ko sa pwede kuan. Patinay ka to pwesto. Nuay gat pwesto ba, tambira-bira lang ke. Para kunusin, debet siya nilang asigun largo pasensya kay ansina al busca la vida. Malisod tambien man tamad-tamad si siya familia. Pesaw man asigun si taponin na ombro, pero taagwanta lang kay amo man el su busca la vida, iana di tamen le kon su trabaho. Tiyaga lang at kita. Tapi kurang, makinundi-undi lang yung taginda. Tapi kurang isin, may tanto halin na ki, kami nagatiuleos. Hindi man, basta hindi lang ploho. Taingkontra lang kita, pero si ploho kita, di pisir kayo. El parol jutay 25 pesos kada uno. El un poco grande 40 pesos. Tiene también la tabende de 70 pesos el uno. Tiene también de 200 y el caro amo el de 500 pesos cada uno. Tadale pa asigun let tiene ves rebaje si tiene quien tapidi rebaje. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Presyo del cuantos comestibles y gulay na tiangue público subido. Gobierno local y entrega 16 nuevo truck de basura na mga baryo. Asunto de basura na grandstand y contesta el jefe del City Sports Division. Oficiales del Salaan ya pone warning sign el porción del camino y Mantimpak. Residentes de Sinubong ya beneficia na medical mission di Catchua. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok signature mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Mangoy!
Oh, yung pinagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mang Moy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Kumainments. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad C or pay 200 pesos to get the VIP C for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Presyo del cuantos comestibles y gulay na tiangge público bien subido 2 semanas antes el mes de diciembre. Aquí el report ni Marites Espartero. Bien escaso según a cuantos magagulay este tiempo por causa na efecto del mal tiempo y experiencia al país del más reciente. Razón si por qué subió el precio de este
del cuantos mga comestibles. Cuantos mga gulay solamente el puede mirar na mga estante na tiangge publiko, igual el estante del negosyante si Rosemary Urquijo. Asigun con Rosemary, na mga comestible subido el cebollón colorado desde 160 pesos del pasado semana, ahora 240 pesos siya kada kilo. El cebollón blanco y ahos piho lang el presyo na 140 pesos kada kilo. El inibre desde 50 pesos, ahora 80 pesos siya el kilo. Katumbal makahang desde 120, ahora 160 pesos siya kada kilo. El katumbal labuyo desde 150, ahora 200 pesos siya el kilo. Mientras el cuantos mga gulay subido también el presyo. Igual el repolyo desde 50 pesos el kilo, ahora 60 pesos siya. El sayote tiene de 10 el unbilog. El carrots 100 pesos kada kilo. El talong desde 60 pesos, ahora 80 pesos siya kada kilo. El frijoles desde 15 pesos, el balutan, ahora 20 pesos siya. Radish desde 50 pesos, ahora 60 pesos siya. Mientras, el pipino depende na grandor, tiene de 30, tiene también de 35 el uno. Ma'am po, ko ara subido ara todo mga gulay ara pati mga sibolyon. Ay por causa del typhoon ara ma'am entra kanaton po kaya baka murin mga gulay di aton. So paano ba sa mga gulay? Ada Cagayan ma'am, sa parte dito sa Lapas. Okay. Sipo ko lang masubido kat ara ma'am. Mahina asegun el di ila magabenta por casa menos ang también magabibientes el taanda man tiangge por casa na tiempo. Hindi man asegun lugi ang negosyo pero si kumpara antes kore el di ila income o encontrada kada dia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ientrega el gobierno local 16 mga-truck de basura ng diferentes baryo inatiangge del publiko na Magay. 15 de este entrega ng mga baryo de Baliwasan, Kasanyangan, Mariki, Pasunangka, Rio Hondo, Putik, San Jose Gusu, Sanggali, San Roque, Santa Barbara, Santa Catalina, Santa Maria, Tetuan, Tugbungan, Itumaga. Uno truck el parali na tiangge del publiko na Magay. Yan kabisa con el turnover ceremony y blessing rites mga behikulo el mismo alcalde Kimor Olaso kaya ase con este na City Hall grounds del Nobyembre 17. Con este mga behikulo ya kumpra el gobierno lokal durante la administración del antes alcalde Jan Dalipe y man deliver el supplier durante este na presente administración del alcalde Olaso. Cada uno de este truck acosta 5.9 milyon o 5.9 million pesos. El alcalde Olaso ya manda acorda con este mga barrio para regularmente kolekta basura na mga barangay y regularmente también pone bajo na maintenance con el mga vehikulo. Asunto de basura alina grandstand ya contesta el jefe del City Sports Division. Aquí el report ni Marifita Mayo. Un netizen alaman post ng social media el su desgusto acerca el mga basura na Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Ya puede según ele mira con el mga basura cuando y anda eleman ejercicio na grandstand del domingo aga Noviembre 16 este año. Ya puede según ele mira que tiene carátula na grandstand que ta black clean as you go pero aparece no hay ase seryoso con este el mga quien ya usa con el grandstand para na diila aktibidad. Un lugar de público según este grandstand y debe todo taman ayudahan mantener el limpieza del lugar para todo puede usar con este en buenamente. Ya pregunta también él na di su post si quien el culpable, el quien vaya usar con el grandstand o el quien ta supervisa con este, después falla sila enforza estricto reglamentos na butada del basura. El City Sports Development Officer Cecil Atilano ya confirma que el Zamboanga Peninsula Polytechnic State University amo el ya usa con el grandstand desde Noviembre 13, jueves, hasta Noviembre 15, sábado. Del sábado de noche, cuando ya culmina la actividad, yaman ayudahan el escuela y mga personajes del su oficina limpia con el lugar. Pero no hay más sila puede hacer acaba con la limpieza, siendo todo igual ya cansawa. Pero a la mañana, día de domingo, ya continúa según el su mga personajes limpia con el lugar. Actualmente, el hora ya anda este netizen man ejercicio na grandstand, amo también el hora que ta continúa man limpieza el su mga personajes na grandstand. Hanggang alas 5 lang man kami, di ba? Mm-mm. Pero ang
hanggang 9:30, hanggang alas 10, naglilinis yung mga boys. Ang problema, gabi na, syempre, uuwi pa yan. Hindi natapos. Meron kaming assigned cleaners in the morning, early morning, naipon na nila yung bato. Nakita nyo naman siguro nakasumpok na, di ba? For pick-up na yun, yung netizen siguro nakita niya, nakakalat. Pero, naglilinis yung mga tao actually nung nagpicture siya. So, hindi lang niya pinicturan yung mga taong naglilinis. Ang pinicturan niya yung nakakalat na basura. So, naging issue ngayon na makalat ang grandstand. Actualmente, si tiene según quien usa con el grandstand igual el mag-eskwela y otros grupo para hacer di la actividad o programa tiene según sila taase kontrata. Y uno del mga-contenido o estipulaw na kontrata amo kay el quien usa con el grandstand amo el ay limpia con el lugar después sila usa con este. Ta-observa también según sila con el Clean as you go ordinanza del gobierno local allí na grandstand. Pero no puede según evitar tiene vez que atrasa el limpieza na lugar por cuantos razón. Meron kaming kasulatan na meron kaming kontrata. Lahat ng mga nagre-rest. Clay ko yung ano namin sa kanila. So they have to clean before they go. So that day, pinatulong ko na yung mga boys namin kasi nakita ko more than 10,000 yung attendees. Marami talaga. So, pinatulong ko na yung mga boys. May kontrata talaga kami. Pero, sorry naman talaga yung university kasi napagod talaga yung mga estudyante nila. We understand man, pero... Según con Atilano, por causa con este incidente, considera sila ahora con el idea que si tiene quien usa con el grandstand, especialmente si grande el grupo, para a la mañana cerraanay sila con el lugar maskin cuantos hora para puede hacer el limpieza. Naisip namin, whenever na mayroong mga ganong big event, especially mga universities, the following day, we will close the grandstand half day hanggang ma-clear na namin ang mga basura para wala na mga ganong issue. Ta-adverti también según era na mga netizen para no enseguida sa man post na social media el di ila opinion o observasyon acerca el un cosa, especialmente si no hay pa sila verifika con el historia, para ver prevenir que mas queda pa grande el asunto. Alamin nyo muna ang nangyari bago kayo mag-post. Kasi minsan, syempre, kapag limited ang knowledge natin, it will cause trouble sa mga tao. Unfair naman. Kasi ginagawa lang namin yung trabaho namin. It's just that limited lang talaga yung power namin. So, kung ginawa namin kinabukasan, kinontinue naman ang paglilinis. Hindi namin iniwanan marumi ang grandstand. Mientras tanto, confirma si Atilano que grande desafío siempre di ila el mantención de limpieza na grandstand. Tiene según del tausa con el grandstand, el no sabe sigi na reglamentos del Clean as you go o el segregation del mga basura mas que indikaw yan na di ila mga trash bins el diferentes klase de mga basura que debe sila buta na kada trash bin. Pero asigun ko Atilano, hindi este razón para hindi sila pwede mantener el limpieza na grandstand. Y asigura si Atilano que regularmente sila ta puede mantener limpio con el mencionado lugar. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman cordón niya el mga barrio oficiales del Salaan, el porción del Camino del San Antonio Salaan, yaman timpak. Este para man precaución con el mga tapasan na camino mientras no hay pa con este puede kumpuni. El kapitan del Salaan Regalado Faustino y habla que yaman timpak el camino por causa na ulan durante el tifuntino. Y habla si Faustino que proyecto este del gobierno local y reporta sila con este asunto la oficina del ingeniero de ciudad para el componida de este. Residentes del barrio de Sinubong y beneficiar na medical mission del congresista Cachua. Otra vez aquí el report de Marifita Mayo. Alegre el mga residentes del barrio de Sinubong na Distrito 1 después na diila barrio también y lleva el congresista del Distrito 1 Cachua con el libre medical mission del sábado Noviembre 15. Este si Desiree Tulawi del Purok 3 na Sinubong y lleva con su anak na medical mission para manda-chequea por causa cuantos días y este tiene romadizo. Ella manda también según chequea di su barriga que pirmita duele. Kasi thank you ko Ma'am Cachua kaya kuaneli ko na una Sinubong del medical mission niya pwede tamin kami
saka mga medisina libre. Yaman na también arang kadyente si Jenny Cabaya Cruz de Purukuan na sinubong. Alegre sigun ele kay libre ele pwede manda arang ka di sudyente. Hindi masigun ele ay gasta pa mas o menos 500 peso para manda arang kadyente. Opportunity para manda arang ka libre. Ya akabatambian lieva si Edeline Velches kundi su 5 mga sobrino para na medical mission para manda korta pelo. Kontra paga pasigun sila mas o menos 80 peso kada uno para manda korta pelo, ya sa kaya lang sila elventaha na libre kortara del pelo na medical mission di Kongresista Chua. Ese di mga sobrino se todo. Ya libat tu para kitodo. Sí. ¿Cuánto va a manda corta pelo, ma'am? 80. 80 ya. Sí. Na cuánto bata sila kay Alibatu? 5. 5 bata. Diferentes ahensya ella participa na medical mission, incluido ya el Philippine Air Force. Junto también kanila el Philippine Guardian Brotherhood Zamboanga Peninsula Incorporated, kaya conduce también feeding program. Affiliated kami na kusa activities na Air Force, akin na headquarters na 550 feet airbase sa group na Air Force na kung sila mga activities igualansi na mga medical and dental mission, tali kami. Si Chua permita abla para konele lejos o cerca el barrio, igual ay beneficia con el programa del su oficina por medio el ayuda del diferentes ahensya de gobierno. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights.
For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Por causa con el mag-efecto del dos magatifun niya rasa na país del mas reciente, el presidente Ferdinand Marcos Hijo ya declara la State of National Calamity del Nobyembre 7 na internasyon por 2 meses o 60 días. Asigun con el jefe del Consumer Protection Division del DTI, si Engineer Isidro Ejan Santos Hijo, base na proklamasyon 1077, donde te refiri el price freeze na mga salyama basic necessities igual mga delata o enlataw, noodles, huevos, leche, presko gulay, kape, asukar, aceite, habon, sal, karbon, itamyan kandela. Asigun con ele iya abla o si Ejan Santos si abla, elman monitor ya el ahensya ng mga supermarkets y ng mga grocery stores, kita sigiba estos na mandato. Continuing with our Basila mandates del DTI is to observe el Basila prices ng mga markets, ng mga supermarkets and groceries, ng mga mostly na basic necessities del consumers. And also tinyaman kita SRP which we already published, SRP on Noche Buena items. Pwede namin pwede mira mga Basila mga bibientes or mga consumers. And then si pwede sila mira mga discrepancy, they can inform us, El Police Regional Office 9 o Pro 9 tiene a nuevo liderato. Aquí el mi report. Ya tiene bigla reshuffling ya sa el PNP headquarters con el de la regional director para aquí na Región 9 na Mercedes. Ese después que del viernes tiene que liga el nuevo director del Police Regional Office 9 na persona de Brigadier General Edwin Quillantes como aka 40 regional director del Pro 9.
Eliezer Plaza con Brigadier General Eliezer Mata que nuway pa un año desde el asumir na puesto como queda Regional Director desde el yaman appoint con el antes Chief PNP General Nicolas Torre. Mismo el PNP Chief for Operation Lieutenant General Edgar Alan Ocubo el enkabesa ko la simple turnover ceremony alina Campo Abendan. Mediante el bigla kambiyahan del mando si Mata ya pwede demonstra el suporte kampanya kontra mga ilegalidad akin na rehiyon desde el mga police operations como anti-drugs campaign, kampanya kontra armas de fuego y mga anti-smuggling operation hasta ng mga probinsya taginda sila para kuhi con este. Esperanzao el conduci mga courtesy visits el nuevo commander del Pro-9 na mga opisina del pulis aquí na syudad. Un 8 años bata el muerto después man lumos alina sinunok del ayer tarde. Alas 10 del aga, un concerne persona el reporta na Station 8 sinunok kay tiere bata el yaman lumos alina Alvarez Drive na Miramar sinunok. Na report del pulis el biktima ay anda na pantano iya padimirak con este taman lutaw na lugar. El biktima iya leba el mga rescue teams para no ospital pero deklara con este dead on arrival. Bumbero ya responde alina Governor Camin sa Avenue de Special Booster Pump El Yakima na un edificio na lugar. El personal del Bureau of Fire and Protection o bumbero ya responde na lugar iyaman fire out ya kay tieneste sila fire extinguisher. Iya rega con el fuego ya pwede sila con este apasigwa o apaga. Yakima el booster pump posible kahit yaka o takay ulan por causa kay kuryente ya tiene ground iyaman spark hasta arde. El mga stall owners se pwede dayon apaga con el fuego por causa con el di ila fire extinguisher. Nuay grupo yaman apply para man rally na syudad. Mientras alya na Manila 2 dia el rally ya conduci el Iglesia de Cristo. Akil report di Emil Tuban. Pulis asigura kay nuay grupo kenta man apply para man rally aquí na syudad. Na Metro Manila tiene más o menos de 650,000 mga miyembro del Iglesia ni Cristo el yaman rally na Quirino Grandstand para dali mira el dila sentido kay unido el Pilipino na país para el transparency. El Zamboanga City Police Office recibi direktiba sa Linahire Headquarters para queda full alert status el syudad por causa con este sucede mga rally y todo mga leave del polisya kansela puwera lang si bien importante gayod. Yes sir, no ya recibe ganin kita tamen direktiba from the higher headquarters no na naka full alert status. So pag naka full alert status, todo mga leave cancel except at mga maternity leave kayo, pati sick leave. And DBL mga personal namin 100% naka-intact. Desde del Sabado hasta este día, ta continua conduci accounting con el di ilang mga personajes, itsene mga standby mga units tali para el seguridad. Ta conduci tamen inspection el mga opisyales del mga police stations, si ta kumpli ba sila con este mandato kanila na mga personajes. El Ciudad de Zamboanga ta está silencio y no hay movimiento para uni na mga rally na Manila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mantene que na buen orden y pacífico el Ciudad de Zamboanga mediante el mga alborotao protesta por causa ng asunto del corrupción y irregularidad na gobierno alina Manila este tiempo. Por causa mediante que taman o tiene también na mga disgusto el mga zamboangueños na cosas na pasa na frontera nacional. Basta preferi el mga residentes para uhiya lang con el mga noticias pero manada del mga residentes el ta expresa di la rabio hindi na kamino tinan na social media lang. El mismo autoridad ya puede habla que otro el kultura na syudad siendo mas manada kanaton akita preferi trabahaya lang kumpara anda naman o anda na kamino man protesta na mga kalye del syudad. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el epekto del ITCZ pero mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Don't forget about it.
Un buen noticia que tiene kita esta noche donde tiene asegún aumento salario na privado sector. El público debe saber antes termine el año. Asegún ese na Department of Labor and Employment o DOLE. Presentamente takundusi sila aura baga konsultasyon na diferentes mga lugar na peninsula para tiene se llama win-win solution na aumento sweldo del mga empleyado. Debe conforme mga employer con la cantidad que tiene que aumentar na sweldo y mismo el gobierno anda a favor con este. ¿Cuántos noches se quita? Te reporta acerca del aumento precio del arroz, gulay y otros comestibles que necesita la casa. Mientras el LTFRB de más temprano ya anuncia también que el aumento precio del pasaje que takubra na mga public utility vehicles. El crudo, gasolina, más a subir el precio y tiene de este domino effect na mga cosas kita takumpra na todo el día. Ojalá favorable el cantidad na aumento del sueldo para alegre también mga empleyado na entrada del año nuevo. Además, el Department of Labor and Employment o DOLE taas akorda ng mga employers que sila obligado dale el 13-month pay ng mga empleyado. Violation del ley. Si hindi i-enfrenta kaso, el mga employers si hindi kumpli con el orden. Estos mga gente talita trabaja y ta ayuda mucho na negosyo, por eso dale también el cosas para di ila. Por causa necesita sila suporta con el di ila kadikwalan familia. Ese 13-month pay, bonus o cash gifts, también otro incentivo amo lang ese taase alegre na mga kinta trabaha para también sila compra juta y regalo y comida para na Paskwa y Año Nuevo. Importante aquí amo, alegre todo mientras ta celebra el Paskwa y hace encuentro con el Año Nuevo. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Noviembre 18, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.